Pues hoy he decidido hacer un unboxing un poco especial de estos juegos que he recibido recientemente. Atlantis Awards y Road to Gettysburg 2 Lee Strike the North. Estos dos juegos los he recibido hace muy poco, pero antes de empezar a abrir el plástico que tienen estos juegos, ya que, bueno, pues como veis están todavía sin abrir, me he esperado aquí pacientemente 2 semanas a hacerlo. Os voy a contar un poco la historia de su diseñador, Joseph M. Balkowski. Joseph M. Balkowski fue un jugador precoz. Comenzó a jugar a los 6 años de la mano de su hermano, que había adquirido un Tactic 2 de Avalon Hill. A partir de ahí se enamoró de los wargames y de la historia y siempre estuvo jugando, hasta que en 1975 consiguió un trabajo en la editorial SPI. Le encantaba jugar wargames y comenzó a mejorar los wargames que a él le gustaban. Empezó a crear reglas caseras. Allí donde él veía que había algo mejorable, inventaba una regla casera para aplicar en el juego. Esa pasión por los juegos, unida a su pasión por la historia, le imponían dos caminos vitales. Por un lado, dedicarse a enseñar historia, o por otro, Dios sabe qué. Y ese Dios sabe qué, según sus propias palabras, fue diseñar wargames durante más de 20 años. Esa pasión por diseñar wargames también le fue muy útil para ampliar sus conocimientos de historia. Como no podía ser de otra manera, su primer diseño fue para la editorial SPI, con la que empezó a trabajar. Y fue nada más y nada menos que después de despedir a uno de los diseñadores que formaban parte de la empresa. Era algo muy común en aquella época y en aquella editorial que la gente empezara a diseñar cuando alguien había sido despedido. Su primer diseño es un juego llamado Minuteman, en el cual ni siquiera está acreditado como autor. Según las propias palabras de Balkowski, era un juego olvidable y horroroso. Pero a alguien en SPI le gustó el trabajo que desempeñó y siguió diseñando juegos hasta 1981, momento en el cual fichó por Avalon Hill. En Avalon Hill empezó a trabajar como editor de la revista de juegos deportivos, y en 1984 abandonó la compañía como empleado, pero siguió trabajando como freelance, diseñando juegos para la empresa. Fue a principios de los años 90 cuando Balkowski empezó a pensar seriamente en crear una serie de juegos para la Guerra Civil Americana, en concreto 4. Aunque por suerte para los aficionados a esta serie ya vamos por el volumen número 11, contando las reediciones de algunos de sus juegos. Aunque el primero de estos juegos, Stonewall Jackson Way, fue publicado en 1992, sus orígenes se remontan a otro juego anterior, Lee vs. Grant, un juego publicado en 1987. Hasta la publicación de esta serie de juegos sobre la Guerra Civil Americana, Balkowski se había dedicado principalmente a crear juegos de conflictos modernos o conflictos hipotéticos, como la gran serie Fleet de Avalon Hill. En los años 80 o 90 había un gran interés por este tipo de conflictos, y Balkowski como freelance se intentaba ganar la vida intentando vender los juegos más populares posibles. Pero debido a su pasión por la historia, en 1987 publicó ese juego, Lee vs. Grant, un juego sobre la Guerra Civil Americana. Él era muy apasionado de esa época histórica debido a que de niño había vivido la celebración del centenario de la guerra, que le había marcado profundamente. La escala de aquel juego era a nivel de cuerpo de ejército, y cada uno de los hexágonos representaba unas 2 millas de terreno. Pero el juego no le terminó de agradar. Cuando él jugaba su propio juego, no se sentía como Lee ni como Grant dirigiendo a sus ejércitos en un mapa. Así que hizo lo mismo que cuando era joven. Empezó a tomar notas y empezó a crear reglas para mejorar su propio juego. De esta forma, Lee vs. Grant se convirtió en los cimientos de lo que fue posteriormente la serie Grandes Campañas de la Guerra Civil Americana. La Guerra Civil Americana es un periodo histórico bastante interesante, aparte de que está muy documentada debido a que básicamente es algo que ha ocurrido recientemente, en los últimos 200 años. En español, si estáis interesados, podéis leer un libro de John Keegan, Secesión. Es un libro bastante interesante y divulgativo, no tiene mucho espesor y bueno, es un libro que yo te recomiendo si quieres leer un poquito más sobre lo que es la Guerra Civil Americana. Este tipo de juegos está dirigido a un nicho de jugadores muy específico. Son jugadores extremadamente exigentes, debido a la documentación existente y a cosas que se pueden comprobar por uno mismo. A la hora de diseñar esta serie, lo primero que hizo Balkowski fue cambiar todo aquello que no le gustaba de Lee vs. Grant. Lo primero que cambió fue la escala. Amplió la escala del juego. Cada hexágono, en vez de 2 millas, empezó a representar 1 milla de distancia, unos 1600 metros. De esta forma, juegos con 2 mapas permitirían a los jugadores jugar con mucha maniobrabilidad y con más densidad de counters para sentirse mejor como un general de la Guerra Civil Americana. Y donde más cuidado se ha puesto a la hora de diseñar estos juegos es en los mapas, que curiosamente durante la guerra eran muy importantes debido a su escasez. Los mapas de esta serie de juegos están cuidados al máximo. Son muy precisos y muy detallados. Están basados
en los propios mapas que en aquella época mandaban realizar los condados para cartografiar el terreno que tenían a su alrededor. Y todos los mapas de estos juegos están basados en esos mapas, aunque al llevar una rejilla hexagonal hay una distorsión entre un 10 y un 15%, y muchas carreteras han de ser modificadas para que atraviese los hexágonos por donde tienen que ir. Balkowski ha diseñado estos juegos con dos reglas cardinales en mente. La primera es que sean juegos que se puedan jugar en solitario. Balkowski siempre ha jugado en solitario también, muchos wargames, y él quería que sus juegos se pudieran jugar en solitario. No que fueran juegos en solitario, pero sí que pudieran ser jugados por cualquier jugador solos en casa, sin tener que depender de otro jugador externo para poder pasarlo bien y divertirse. Y la segunda es que fueran sencillos. Aunque, para bien y para mal, con los años la serie ha crecido en complejidad, sobre todo para jugar las campañas. Otra de las características que tienen estos juegos es el bajo nivel de erratas. Balkowski es una persona muy meticulosa, y como buen jugador de la Guerra Civil Americana es muy exigente como jugador. Además, ha trabajado en SPI y ha visto el horror que representa producir juegos con erratas. La parte más difícil de representar en estos juegos es la logística. Apenas existe documentación sobre los trenes de suministro o cuánta munición o comida llevaba cada uno de los soldados en las diferentes campañas. Así que solo cabe la posibilidad de teorizar y basarse en suposiciones a la hora de crear las campañas y los escenarios que hay dentro de estos juegos. Vamos a abrir el primero de ellos, Atlanta Ice Wars, el más pequeñito, porque como veis, Road to Gettysburg tiene un grosor considerable. Digamos que son dos juegos en uno. Así que vamos a abrir Atlantis Hour. Vamos a meter el cúter. Y quitamos el plástico. Y ahora vamos a abrir la caja para ver los componentes que trae Atlantis Wars. Así que lo primero que vemos es la prueba de compra. La prueba de compra de que hemos adquirido el juego y de que, bueno, pues nos da las gracias por haberlo adquirido. Pues sí, porque ha costado una pasta. Lo siguiente es el libro de escenarios. Este es el libro de escenarios de Atlantis Wars. Es un libro de escenarios bastante completo, es muy gordo, yo ya lo había visto en otro juego, ya que he jugado el escenario número 10, y tiene 96 páginas. Tiene un montón de información, no solo sobre los escenarios en sí, sino también al final pues hay unas cuantas notas del diseño que son siempre muy interesantes de leer y bueno, pues todo lo que forma parte de lo que es un poco la creación del juego. También al principio muchas veces, no sé si en este caso, pero le dedican pues partes históricas a lo que es la campaña. Al igual que en otros juegos de la serie, pues también hay algunas fotografías y demás que se puede ver. Esta es una de las campañas más grandes. Quizás si hubiera que comprar este juego por separado, yo no diría que sea un juego que haya que adquirir el primero, ya que escenarios pequeños no parece que hayan salido muchos. Como veis, la lista de unidades es bestial. Así que, bueno, veremos a ver qué tal. Después vienen las hojas para organizarnos con las fichas. Viene muy bien, la verdad. Después viene los turnos. Esto es para la campaña. Esto, como veis, es una campaña enorme. Todo el DIN A4 de turnos. Es una campaña que empieza el 6 de mayo y acaba el 20 de octubre. Casi nada. Esto, bueno, pues para unos 4 meses de juego, más o menos. Después viene el mapa de campaña. Esto es una especie de tablero donde se van a jugar pues lo que es la parte de la campaña, la parte estratégica del juego, y aquí en el centro son los dos mapas que forman el juego y que son lo que sería la parte operacional. Luego tenemos una hojita blanca para que no se nos manchen ni las hojas ni los counters. La primera fila de counters. Ha habido un cambio con respecto a los counters antiguos, ahora son más clásicos, es algo que había pedido la gente. A mí personalmente me gusta más el trabajo que ha hecho Nico Scooby en los últimos de la serie y ha modernizado los counters, principalmente porque se ven muy bien. No hacía falta volver otra vez al aspecto retro, que la verdad no te creas tú que me acaba de convencer. Me gusta más el aspecto de Nico Scooby, el que ha habido antes para Battle About the Globes y Stonewall Jackson Way 2. Luego vienen las reglas 1.3. Estas reglas, bueno, pues son las nuevas revisiones. En azul siempre viene la parte que han modernizado o que, bueno, necesita aclaraciones con respecto a los nuevos escenarios. Así que, bueno, pues tocará volverlas a leer y volverse a empapar.
En general no son unas reglas muy complejas, tienen 24 páginas. Lo que sí añade complejidad son las reglas de campaña habitualmente. Esto es algo que suele pasar. Si quieres jugar escenarios, pues bueno, pues son 24 páginas con tablas, dibujos, aclaraciones. Bueno, no es algo muy complicado. Después viene una plancha de counters, que son los counters que se necesitan para colocar con las unidades, las de fatiga y las de manpower. Habrá otra plancha, imagino aquí abajo, la voy a sacar ya, y esta es la de los confederados y también la de las trincheras y demás. Si hay algo que caracteriza la Guerra Civil Americana es que fue la primera guerra de trincheras que se realizó. A partir de 1863, cuando las unidades podían, cavaban. No había otra. Era la única manera o la mejor manera de intentar sobrevivir a una guerra tan sangrienta como fue la Guerra Civil Americana. Por la parte de atrás, pues bueno, son los counters, pero con la parte, digamos, desgastada de las unidades y, bueno, pues la parte de creación de los fuertes y demás. Aquí la parte de lo que sería la fatiga y el resto de los unionistas estando totalmente desorganizados. Y luego ya vamos a la parte, voy a sacar primero las tablas de la versión 1.3, son 4 páginas de tablas. Vendría bien que aprovecharan mejor el espacio y pusieran alguna información más, porque hay alguna muy liosa. Esta es la tabla de combate, que es la principal, por decirlo de alguna manera, y aquí la tabla de artillería. Esta es la tabla que se ve cuando se combate. Y habría que ver que hay otra tabla para el otro jugador. Esta tabla para el otro jugador y la tabla de terrenos. Principalmente en este juego se suele ir siempre por carreteras, pero si tienes que hacer una barbaridad o intentar flanquear al enemigo, a veces no te queda más remedio que intentar, pues eso, ir campo a través. Es una barbaridad porque normalmente cuesta un montón de puntos de movimiento y no te da para nada, aunque siempre puedes mover un hexágono. Los daditos, que siempre uno blanco y uno rojo, y después vienen los mapas. En este caso vienen 2 mapas para esta campaña. Voy a desplegar uno para que se vea en el vídeo. Aquí tenemos un mapa de la Guerra Civil Americana total. Road to Gettysburg 2 es el último juego que ha salido de esta serie. Vamos a abrirle también, aunque no me voy a detener tanto en enseñarlo, pero vamos a ver qué es lo que le diferencia de Atlanta. Aquí vienen 2 juegos en realidad. Viene Hierarch and the Rebels y viene Road to Gettysburg. Se pueden unir incluso para realizar una campaña brutal. Así que vamos a verlo. Ahí. Y tenemos la prueba de compra, esta vez en sepia, o salmón. Gracias por su compra. De nada, hombre. De nuevo, el libro de escenarios, que incluso es más grande que el de Atlanta. Esta vez tiene 120 páginas, como podéis comprobar. Es una pasada. Claro, porque digamos que vienen, en este libro vienen escenarios para los 2 juegos, también la campaña, claro. Vienen varias campañas, varios escenarios y bueno, pues tiene también un montón de escenarios. Aquí los hay más cortos, más grandes, más pequeños, los hay de todo tipo. Así que es también un juego, pues eso, que al igual que el anterior, tiene fotos, tiene mapas, notas de diseñador. Es una delicia de leer seguramente y también de disfrutar. Luego vienen las hojas de unidades, que sirven para las 2 campañas que vienen. La hojita para protegernos, las tablas, la versión 1.3 también de las reglas. Vamos a dejar los mapas para el final. Y aquí tenemos, pues igual, los counters. Lo bueno de estos counters es que solo tenemos que destroquelar uno. Si con que tengas un juego te valen para todos los juegos, para todos los demás, ya que estos counters son comunes para todos los juegos de la serie. Después tenemos los counters que representan a las unidades y también a las unidades de los confederados y demás. Y por último, el otro juego de tablas, la tabla de terrenos, el otro juego de tablas, los 2 dados de rigor. Y ahora viene lo bueno. Un mapa, 2 mapas, 3 mapas, 4 mapas.
incluyendo uno con todo el ejército del Potomac. Aquí vamos a desplegar este para que se vea. Como veis, es una caja bastante gorda, han metido 4 mapas para hacer toda la campaña completa, o hacer los escenarios por separado, o una de las campañas por un lado y otra por otro. Y nada, aquí están los dos, así que ya nada, ya solo queda ponerse manos a la obra y disfrutarlos, dedicarle tiempo, que es lo que necesitan.